tener la suerte en el programa de hoy de conocer a Monseñor Olivera, Santiago Olivera, que es quien nos va a llevar de la mano hacia comprender el porqué de algo muy emocionante que está por suceder y que tiene que ver con el cura Brochero, un hombre que abrazó el sacerdocio, pero de todas las formas posibles. Nunca dejó de rezar, pero caminó entre sus ovejas y modificó un lugar para siempre. A partir del 16 de octubre de este año vamos a tener un nuevo santo. Y todo este tiempo hoy para que Monseñor Santiago Olivera, que es una persona muy joven, por lo menos si usted es muy joven o si vos sos muy joven, yo puedo ser también muy joven. Así es. Hoy es nada menos que el obispo de Cruz del Eje, que es el lugar en cuestión, el lugar elegido. Uno a veces se pregunta, ¿las personas elegimos los lugares o los lugares nos eligen? Y cuando se trata de un sacerdote, ¿cómo es eso? A veces son enviados, a veces eligen quedarse en un lugar. Nosotros a veces sabemos eso y a veces no, pero vamos a situarnos en el tiempo también, cuándo, quién era este hombre y por qué fue tan extraordinario. Muy bienvenido. Buenas, gracias. La verdad que un hombre, siempre yo digo que Brochero sigue tan presente y tan actual justamente porque encarnó el Evangelio. Brochero, un cura que murió hace 102 años, nosotros decimos su Pascua, y sin embargo está tan presente. Él mismo había dicho, puedo pispear que quedaré en el recuerdo de los serranos, no muero porque quedaré en el recuerdo de los serranos. Y verdaderamente es así, ¿no? Brochero fue enviado joven, con 29 años, Tras la Sierra, esto es en el noroeste cordobés. Vamos a decir es que Córdoba, Argentina, porque nos están viendo en España, es una provincia mediterránea, preciosa, inmensa, con universidades maravillosas y con unas sierras muy lindas, pero estamos hablando de que la localidad que hoy lleva el nombre del cura Brochero queda Tras la Sierra. Así es. Pensado que si él se murió hace 102 años, hace más de 100, de difícil acceso. Totalmente. Cuando él llegó con su caballo cruzando las altas cumbres desde la Córdoba capital a Tras la Sierra, se llamaba la Villa del Tránsito en su tiempo, él mirando los llanuras, los llanos, la pampa, dice, acá está todo por hacer. Y verdaderamente está todo por hacer. Y Brochero quería el progreso para su gente, para su pueblo, lo logró en su tiempo por medio de encuentro con Jesucristo, porque él decía, ahí era un lugar de donde se escondían muchos bandidos, matreros, gente de mala vida, y él dijo, yo tengo que cambiar a mi pueblo, ¿y cómo lo voy a cambiar? El encuentro con Jesús. Y hizo los ejercicios espirituales. Para alguien que no sepa de qué hablamos, sí. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Son encuentros de 3 días, en ese tiempo de 4, 5, 6 días, porque, claro, son los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que es para buscar la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios, ¿no? Es como ponerlos en contacto con Jesucristo para buscar y hallar lo que Dios desea y lo que Dios quiere para cada uno. Y en eso trabajó para llevar a su gente, primero a Córdoba, ¿no? Cruzando las altas cumbres, como 10 días, las altas cumbres, lo hacía en invierno para que la gente trabaja menos ahí en el invierno, porque trabajaba en el campo y la actividad agropecuaria, y hasta tuvo nieve y momentos de frío, y llevaba tandas de 400 y 500 personas a una casa de ejercicios en Brochero. Y logró en Córdoba. En Córdoba, primero. perdón. Sí. Pero, padre, ¿cómo habrá hecho ese hombre para inspirar a esta cantidad de gente a hacer semejantes travesías en busca de algo que podía parecer intangible? Porque uno podría decir, bueno, vamos justamente, trabajadores, labriegos, vamos a cruzar las sierras con frío porque del otro lado nos espera un cultivo, no sé, cualquier cosa. Pero ¿cómo se hace, cómo habrá hecho para ser tan inspirador que pudiera contagiar el ánimo por la reflexión, la introspección y la mirada al cielo? Porque sé que luego hizo la casa de ejercicios, o se la pidieron mucho, sí. En lo que hoy se llama la localidad de Cura Brochero. Pero toda esta travesía para una meditación. Sí, es notable, eso, una buena reflexión. Yo creo que convencía por la fuerza de su testimonio. Primero tenía una personalidad, siempre decimos, lo que habrá sido el cura Brochero para lograr que ese grupo de hombres, también de mujeres, pero las mujeres son más dóciles a vivir el Evangelio, a colaborar con la iglesia,
agarraba a los hombres muy rudos, aún los más perdidos. Justamente aquellos... Claro, que necesitaban. Él iba, ¿no? Iba a buscar y deseaba y tuvo un sueño que no se le pudo cumplir a un bandido, digamos, pero que él lo quería mucho, Santos Guayama, y buscaba a los líderes para también después, convirtiendo a ese, llegar a tantos otros, ¿no? Pero yo creo que la fuerza de su testimonio, porque él también a la par trabajaba por el progreso humano, por la dignidad, por que haya caminos, para que haya escuelas, para que haya acueductos. Me parece que todo eso hacía que Brochero sea querido y sea mirado con cariño y con respeto, y por lo tanto, bueno, le obedecían, algunos con esfuerzo, pero los llevaba realmente. Y después habrá nacido en ese mismo pueblo la avidez por los ejercicios. Sí, porque es muy lindo. La Casa Ejercicio surge por un grupo de hombres que piensan hacer ejercicios en la Villa del Tránsito. Y bueno, él se puso muy contento y también trabajó codo a codo con la gente para hacer la casa. Y es notable porque además los ejercicios no es como uno piensa, los hago una vez y ya está. Ahí está muy metido que todos los años, todos los cristianos deberíamos hacerlo, todos los años, ejercicios espirituales que él llamaba baños del alma. Qué lindo. Una maravilla. Y hoy yo tengo paisanos, gente del campo, que a veces he hablado con ellos y me dice, este año, padre, todavía no pude hacer los ejercicios. O sea, todavía está metido en muchos que una vez al año hay que hacer los ejercicios, como un octavo sacramento, digamos, ¿no? Lo había metido muy a fuego. Baño del alma, qué buena idea, ¿no? Baños del alma, así es. Claro, hay que decir que San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, es decir, él no fue un jesuita, sin embargo conoció los ejercicios. Exacto, porque la formación que él tuvo en Córdoba, capital, digamos, la provincia de Córdoba, el seminario Nuestra Señora de Loreto, lo formaban los jesuitas, y él tuvo la experiencia con 16 años, o 17, casi entrado al seminario, a hacer ejercicios espirituales. Y él ahí manifiesta que cuando fuera párroco iba a hacer esto en mi parroquia, digamos. Por la poca experiencia que tengo, los ejercicios espirituales, creo yo, y por favor corríjame, padre, nos invitan cuando hay un pasaje del Evangelio a ponernos en el lugar de cada uno de esas personas, hasta animales, involucrados en esa escena que se nos está relatando. Hoy se lo llama empatía eso, no es un término moderno, pero siempre ayuda, ¿no? Poderse poner en el lugar del otro. Eso es muy de San Ignacio de Loyola. O sea, dice que no podemos leer el Evangelio como un relato exterior a nosotros, sino que hagamos todo el esfuerzo de meternos en el ambiente, ¿no? Imaginarnos ahí. Todo. La época. De escuchar, de sentir, de ver las cosas, de meternos, que eso es lo que más nos compromete y lo que transforma, y después sin duda, a la persona. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué me dijo a mí eso? Exactamente. Y cómo me predispuse, ¿no? Exactamente. Ponerse en presencia de Dios, algo que nos llega mucho, entiendo yo, ¿no? Por lo menos a la sociedad argentina o de la capital, desde hace algunas décadas, métodos de meditación que no tienen que ver con nuestra cultura, y sin embargo la gente tiene mucha necesidad de introspección, silencio, respiración, y muchas veces los mismos católicos no sabemos que tenemos a mano estas herramientas de más de 500 años de antigüedad. Así es. No, sin duda, lo que tenemos como superador es que nosotros nos encontramos con una persona que es la persona de Jesús, ¿no? No solo hacemos una técnica que nos ayude, porque es verdad, si yo quiero ir a rezar, tengo que ir serenando mi corazón y deteniéndome y poniéndome en presencia de a quién me voy a poner en presencia, o sea, tomar conciencia de eso, pero la clave es que no me encuentro conmigo mismo simplemente, sino me encuentro con Jesús, y eso hace un encuentro más fecundo conmigo. Y me parece que está esperando siempre Él, ¿no? Así es. Bueno, sí. Bueno, vamos a ir viendo algún material. Cuando volvamos, vemos de qué se trataba, todo encaminándonos, preparándonos para algo tan importante como que este hombre que sabía que iba a quedar como huella en los corazones, y eso se ve todavía, bueno, hoy va a ser, dentro de muy poquito, un santo más. Quiero dar gracias al señor cura Brochero, al beato cura Brochero, por su vida, por su ministerio. Quiero dar gracias muy especialmente al cardenal Bergoglio, que cuando era cardenal
me decía con entusiasmo frente a la beatificación posible del padre Brochero: la beatificación tiene que ser en Brochero, en tu tierra. Sabíamos de los desafíos, sabíamos de las limitaciones e incomodidades del lugar para esta convocatoria, aunque sabíamos también de su grandeza que ya está en este paisaje, que es testigo de la vocación, la misión, la muerte y la Pascua de Brochero, que vemos que florece y que seguirá dando frutos en esta tierra. Gracias a todos, gracias a los obispos, gracias a todos los que viajaron, gracias, que Dios nos bendiga y viva el cura Brochero. ¿Qué significa para esa gente que no sé si serían todos del lugar o han venido de lejos? Sabemos que el 16 de octubre va a haber muchísima gente de toda la Argentina y tal vez de otros países en el lugar y otros tantos en Roma cuando se produzca la ceremonia. Pero, por ejemplo, ese día, ¿cómo estaba compuesto el...? Ese día fue la fiesta de la beatificación, el 14 de septiembre del año 2013. Ha sido una fiesta, verdaderamente, un clima de religiosidad, de oración, de espera notable, porque se esperaba mucho la beatificación del cura Brochero. El pueblo lo siente hace mucho tiempo santo al cura Brochero. Lo siente padre, lo siente amigo, lo siente muy cercano al santuario allí en el tránsito, en la parroquia del tránsito de su pueblo. Siempre hay peregrinos. Siempre hay peregrinos. Y van a dar gracias, van a confiar. Es una maravilla pensar que ha sido beatificado en el nombre, en el pueblo que lleva su nombre. A los 2 años de su muerte, su Pascua, Brochero, el tránsito cambia de nombre por Brochero, por su fama. Enseguida el pueblo entendió e intuyó que Brochero era un hombre especial, que era un hombre de Dios, ¿no? Y eso fue una fiesta, porque realmente fue una fiesta. La gente llegó el día anterior, bueno, los días previos para preparar el corazón y vino a rezar. Usted sabe que había gente que, como todos lados, querían vender eso, querían hacerse un poco, hay necesidad, esto es vender comida o vender recuerdos. La gente vino a rezar, terminó la beatificación, en orden se fueron, y la verdad que notamos que vino, bueno, a honrar a su cura, a venerarlo, a dar gracias. Y ahora esperamos que el 16 de octubre, que va a ser canonizado en Roma, mucha gente ya nos avisó que va a estar en Cura Brochero, porque ahí se va a transmitir, gracias también a Orbe 21, a la televisión pública, en directo desde Roma. Vamos a tener una pantalla en la iglesia, también en la plaza de Centenario, allí en Brochero, y mucha gente quiere ir ahí al lugar, y estar ahí, y esperar la canonización, no estando en Roma, estando en el lugar. El lugar que él eligió y el lugar donde dejó esa huella imborrable. Pero podemos explicar, para que todos entendamos, qué es beatificar y qué es canonizar y qué hace falta, porque si bien hay personas que son santas y nosotros los vemos, bueno, luego hay pruebas, trámites, sí, esperas. Lo que me gustaría decir que hay muchos más santos que los canonizados. Hay muchos más santos, hay muchos. Algunos la Iglesia los canoniza, los pone como ejemplo, como modelo, como faro, ¿no? La beatificación, tanto para la beatificación como para la canonización hace falta un milagro, o sea, 2 milagros. La beatificación es un culto más reservado, digamos, ¿no? Si fuera un religioso, a la congregación, a la veneración, ¿no? No es universal, porque no es un santo. A ver si lo entiendo bien. Claro, la veneración y el culto se lo realizaba, por ejemplo, en Brochero, en toda nuestra patria. Primero en Córdoba, capital, y en Cruz del Eje, mi diócesis, que es en la provincia de Córdoba. Y entonces, porque la beatificación es un culto restringido. O sea, no es para toda la Iglesia universal. No es universal. No es universal. La santidad se juega el magisterio de la Iglesia, el Papa, la infalibilidad papal, cuando declara y pone como modelo a este santo para toda la Iglesia, ya no para Argentina, ya no para Córdoba, no para Cruz del Eje, sino para toda la Iglesia, para todo el mundo. Por eso es muy lindo que este programa se conozca esta figura que es apasionante. Realmente yo los invito quizás a meterse, a buscar. Brochero hay mucho material, porque es una figura apasionante y donde yo podría decir, siempre digo, es el hombre del concilio.
Sin embargo, 50 años antes murió el concilio. Eso es lo que estaba leyendo, que se podría decir que se adelantó 50 años al Concilio Vaticano II. Sí, yo creo que ¿Y todos eso los por santos... qué? Porque entendió una manera que en realidad no era más, yo diría, Sí, perdóname sí, si sí. digo un disparate, No. más que adelantarse, se retrotrajo a lo que Jesús nos dijo y lo que quería de nosotros. Muy bien dicho, muy bien dicho. Yo creo que el concilio nos logra, entre otras cosas muy buenas, el diálogo con el mundo, cómo se sitúa la Iglesia frente al mundo. Brochero era un hombre de diálogo con todos. Hay una anécdota muy simpática de un hombre muy anticlerical, muy come curas, le decía Brochero, y lo fue a ver Brochero tenía un aspecto medio feo. A mí me parece que yo digo esa fealdad linda por el alma, ¿no? Pero bueno, entonces fue a verlo y no lo querían recibir, entonces él entró y dijo, me dicen que usted es un come cura, pero a mí no me comerá porque soy muy feo. Tenía esta cosa graciosa y logró que este hombre se acercara y se hiciera más cercano, ¿no? Él iba al encuentro, no esperaba que vengan, era un párroco Es lo que nos dice hoy salidor. Francisco, ¿no? Exactamente. Bueno, además que yo veo en Francisco mucha similitud con Brochero, creo que el cura que Francisco habla, el sacerdote que Francisco habla, yo pienso es Brochero, ¿no? Por eso el libro que yo escribí, claro, yo le pongo el título Pastor con olor a oveja, el cura Brochero. Creo que es por excelencia el estilo sacerdotal, ¿no? Y se adelantó también porque promoción humana y evangelización, Brochero lo entendió como dos realidades o caras de una misma moneda. El concilio lo tiene claro, pero antes no estaba tan claro. Por ejemplo, podemos decir que el cura Brochero jamás dejó de rezar el rosario, pero jamás dejó de mirar al que lo necesitaba por tener un rosario en la mano. Totalmente. Y viceversa. Brochero era un hombre de la misa diaria, del rosario, del breviario. Esos compromisos que los curas hacemos cuando nos ordenamos. El breviario y la misa, que es sin duda nuestra mayor entrega. ¿Qué es el breviario? El breviario son el libro de oraciones que nosotros leemos y rezamos por la mañana, a media mañana, a la tarde y a la noche, ¿no? Lo que llamamos la oración de laudes, el oficio de lectura, la hora media o intermedia, vísperas y completas al terminar el día. Son salmos. Digamos que un sacerdote que haga lo que tiene que hacer es difícil que lo haga en el mundo. Totalmente. Porque le hacen acordar a cada rato que está para otra cosa. Exactamente, somos hombres de Dios y además será más fecundo nuestro tiempo entregado si rezamos. No por el contrario, no perdemos tiempo, ganamos calidad de tiempo. Y Brochero lo entendía así, él iba con su mula y en su mula, en sus aperos, llevaba el breviario y todo para celebrar la misa. Y él muy cura, muy sacerdote, pero también hizo caminos, hizo escuelas, invitaba a que piensen en el turismo a su gente, paisajes muy lindos, invitaba a cómo cobrar, cómo invitar, logró que haya algunas primeras posadas o alojamientos para recibir a turistas. Brochero era un visionario y es verdad que los santos siempre se adelantan a los tiempos, ¿no? Por eso yo siempre digo que Brochero es muy actual y es eterno Brochero, pero porque está unido a Jesús, que sin duda nuestro Padre Dios es eterno y entonces es siempre actual. No pienso en Brochero un cura viejo. Vamos a ver alguna otra cosita. Trebbina appunto a Liuscio, Genova, le ha con tanto piacere e affetto di donna al Santo Padre e a ricordo della beatificazione del Santo Brochero. Infatti c'è la data 14 di settembre. E questo curato Brochero lo chiamano il curato d'Ars argentino perché confessava tanta gente, il curato di campagna. Era bravo, bravo. La campana è in bronzo, lega nobile rame stagno, un bel suono, come nota è un re. Grazie tanto. Grazie Santo Padre. Septiembre de 2013, el Santo Padre era el Papa desde marzo de ese mismo año, ¿no? Así es. Y se estaba bendiciendo, yo hablaba en italiano, podíamos comprender
Algo que me tocó fue cuando el Santo Padre hablaba de cómo confesaba Brochero. Sucede con el Padre Pío, fue un gran confesor también. El cura de Ars también. Sí, el Sacramento de la Reconciliación, sí, que es un nombre que no sé cuánto hace que se le ha dado a la confesión, pero qué buen nombre, ¿no? Sí, realmente. Yo creo que eso transforma a la gente, porque te hace la relación más personal, el tú a tú. Si la confesión va ayudando a configurar la conciencia con tu propia vocación, que es configurarte con Jesús. Esa campana, Dios mediante, va a estar puesta en una iglesia que estamos construyendo, a San José Gabriel de Rosario Brochero, ya para noviembre calculamos el 4. ¿Se llamaba José Gabriel? José Gabriel. Y el 4 de noviembre se cumplen 150 años de su ordenación sacerdotal. Nosotros sabemos con el Salmo que tú eres sacerdote para siempre. O sea, Brochero es cura siempre, sigue hoy como sacerdote, intercediendo ante el Señor por nosotros, y la vamos, bueno, a colocar en esta iglesia que es muy bonita, en un predio de la Providencia que tendremos allí el 29 de octubre, al regreso de Roma, la misa de acción de gracias, casi terminada la iglesia, pero preferimos bendecirla e inaugurarla unos días después para, bueno, estar como... Bueno, puede ser un mes, ¿no? Como exactamente. Un mes de jubileo. Y el 4 de noviembre se cumplen esos 150 años que nosotros vemos muy providencial, que Brochero sea canonizado por un jesuita, por un argentino, en el año santo de la misericordia. Realmente, perdón. y en sus, perfecto, y en sus 150 años de cura. Así que son todos regalos para nuestro país, para nosotros, lo vimos como... ¿Cuántos años vivió el cura Brochero? 73. Él nació en 1840, decimos 74 porque murió el 26 de enero de 1914. Y él había nacido el 16 de marzo, estaba 74, estaba por cumplir los 74 años. Dijo 2 veces hace un ratito su Pascua. Expliquémosle a la gente por qué se habla de Pascua cuando uno en realidad vulgarmente piensa en las Pascuas cuando cae Semana Santa, ¿no? ¿Qué es la Pascua? Claro, porque es un paso. Nosotros entendemos que Brochero pasó de la muerte, digamos, física a la vida para siempre, a la vida eterna, que estaba en germen desde el bautismo, ¿no? Es aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá, dice Jesús. Y entonces sentimos que Brochero dio ese saltito, ese paso hacia el encuentro con Dios, con Jesús. Por eso llamamos Pascua más que muerte. A mí me gusta, es verdad que es la muerte, y la muerte ha sido vencida, pero lo vivo en clave pascual, ¿no? Muerte y resurrección. Está esperando Brochero la resurrección, pero ya hizo su paso, su Pascua, hacia el encuentro con el Padre. Estaba pensando también que el hecho de que lo llamen cura Brochero, me imagino en su época, bueno, ahí viene el cura Brochero, no dicen padre, no sé qué, ahí viene el cura, ¿no? Como la forma campechana. En tiempo de él le decía el señor cura. El señor cura. Sí, el señor cura. Y le voy a contar una anécdota. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos diga el señor cura, ¿no? Sino gente es padre. Hoy en día si te dicen señor, aquí quizá en Buenos Aires, Argentina, más pareciera que no te quieren reconocer como sacerdote o no se sabe. Como si estuviera antes el ser hombre. Claro, sí, o te dicen señor, como te desconocen tu ser cura, digamos. ¿Está pasando mucho eso? Pasa eso, pasa un poco más en algunos lugares. Y una vez en Brochero, una señora me dijo, señor. Y yo dije, ¿por qué me dice señor? Yo porque me diga padre, ¿no? Y me dijo, porque usted es muy importante. Una serrana. Y ahí entendí lo del Brochero. Brochero era señor cura Brochero. Era un acto de distinción, ¿no? Un acto de grandeza, ¿no? El señor cura, pero, o señor Brochero, pero era el señor cura con el respeto que significaba. Era un hombre apasionante, habrá sido conocerlo en su tiempo, ¿no? Que no tenía miedo de contagiarse una enfermedad, de compartir el mate, que es esta bebida tan tradicional de Argentina que implica, bueno, una comunión, porque hay la yerba mate, una bombilla y circula, ¿no? Yo creo que el cura Brochero ha sido un mártir de la caridad, exquisito de la caridad, porque él no solo tomó el mate para no despreciar, digamos, ¿no? Sino que tiene una gran sensibilidad. Dijo, si yo no le acepto el mate a este hombre, que ya estaba sufriendo tantas cosas, le estoy como ofreciendo un dolor más. Y él sabía que estaba en riesgo de contagiar, pero no solo tomando mate. Brochero se contagió porque él asistía a este enfermo. ¿Que tenía lepra? Tenía lepra, enfermo de lepra. Y él, bueno, había algunos enfermos de lepra en el tiempo de Brochero, en su tierra, y él los atendía. Ya muy jovencito de cura, había atendido a los enfermos de cólera,
en Córdoba, que dejaron cerca de 3.000 muertos, y él también salía casa por casa a atender a los enfermos del cólera, ¿no? O sea, era un hombre entregado, era un hombre creyente, y como tal sabía que su vida era una vida ofrecida. La vida sacerdotal es una vida entregada, y él la tenía clara, ¿no? Y es notable esto del enfermo de lepra. Él tenía un lazarillo que le ayudaba, ya sus últimos tiempos casi no veía, no tenía tacto, perdió los sentidos. ¿Habría ¿sí? sido diabético, tal vez? ¿Se sabe eso? No se sabe, pero bueno, la lepra le producía todo esto de... Era por la lepra. Era por la lepra, sí, de perder la sensibilidad en los dedos, en los pies. Muy parecido quizás a lo que podría ser, pero más bien era esta enfermedad de lepra. Y él tenía un lazarillo, un chico joven, Palacio, adolescente, que lo cuidaba y lo llevaba y le ayudaba a cruzar la calle, de viejito con un bastón. Y la familia estaba como medio asustada, ¿no? De que se lo quería sacar a este lazarillo. Y Brochero dice, quédate tranquilo, le dice el papá, la enfermedad no es para tu hijo. O sea, era un creyente, ¿no? No quería que se lo saquen. Y el chico nunca se enfermó. Nunca se enfermó de lepra. ¿Los milagros que se le atribuyen son anteriores a su muerte? ¿Cómo tiene que ser eso desde el derecho canónico? ¿Y qué pasó en el caso? Para el tema de la santidad y la beatificación, para ser beato, son milagros que deben ocurrir luego de su muerte. Se cuenta de algún milagro hecho en vida que tiene bastante fuerza, ¿no? De una señora que él hace como, bueno, estaba muerta y la hace vivir, ¿no? Según cuenta la tradición, y hay testigos que lo afirman en todo el estudio que llamamos la posición, ¿no? Para cuando fue venerable, pero los milagros se cuentan después de su muerte, y estos dos milagros concretamente, uno es el año 2000 y otro en el 2013, porque fue fruto, el segundo milagro, de la beatificación. Un cuadro que una familia de Mina Clavero, que es al lado de Cura Brochero, es un lugar turístico y muy bonito, precioso, muy lindo. Bueno, le envían a esta familia que había sufrido el accidente, triste accidente, porque fue una violencia infantil, que un padrastro que le pega a la niña, casi hasta matarla. Le llevan este cuadro de Brochero y le dicen a Brochero, y le puedo contar un dato muy lindo de eso, le dicen que recen a Brochero porque ya había hecho el milagro para Nicolás, que era el primer milagro, una curación de su cerebro, de su cabeza. Y Brochero, en la reliquia que presentamos en la beatificación, fue una parte de la masa encefálica, porque es lo que quedó bien. Y después de 59 años, cuando se exhumó, sin embargo, muchas partes blandas y la masa encefálica estaba bien. Antropólogos y médicos muy sorprendidos, y las dos curaciones nuestras de milagro de Brochero, las dos intercesiones, son que tienen que ver con el cerebro. Para nosotros siempre lo vivimos como un signo. Además de niños, una particularidad también de escuchar la oración por los niños, pero en este caso una feliz coincidencia o providencia. Igual el milagro para mí, aparte de esos milagros que por supuesto no desdeño, es que exista gente así. Sin duda. Ya la obra de su vida pobre y entregada, su predicación, toda su vida, su celo apostólico, sin duda que ya es un... Yo entiendo lo del milagro porque es algo que es indiscutible. Porque, la gente necesita a veces. Claro, ¿no? Y además, digo, nuestros juicios humanos, ¿no? A veces podemos pensar que es una excelente persona y a veces quizá no lo es tanto. En Brochero no había doblez, era un cristiano en serio. Pero el milagro confirma de parte de Dios y la Iglesia muy seriamente que hay algo que nos trasciende. Y Monseñor, hay que decir que la Iglesia no toma cualquier cosa como milagro y que es muy estricta. Totalmente, muy seria. El médico primero... Pudiendo, vamos a decir una palabra espantosa, pero suponiendo que se tratara de marketing, le convendría multiplicar los milagros. Sin embargo, notablemente, sí, cuando alguien dice haber visto a la Virgen o a Jesús y bueno, o lo que fuere, sí, sí, es muy cauta la Iglesia. Totalmente. O que esta imagen llora, o que... Exactamente, es así. Sí, sí, sí. No es que dudemos que eso pudiera pasar, sí, sin embargo la Iglesia no es que se la pasa anotando eso. Todo lo contrario, hace pasar a las personas por análisis totalmente. No se sube al primer tren, pero es prudente y lo hace con absoluta seriedad. Y eso es una tranquilidad también, y es un signo de la Iglesia a donde va, que no es proselitismo, sino es una vida cristiana en serio. Vamos a hacer una pausa, Monseñor, y enseguida volvemos para seguir hablando de este ser extraordinario.
a quien llamaron el cura Brochero y que pronto será santo.